Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Martín Usmita. Estoy aquí en la casa de formación de los seminaristas que tenemos aquí en la ciudad de Panamá. Y estamos para impartir la Biblia en concepto de estudio para los seminaristas que tenemos aquí, que son 4 seminaristas. Estamos para servirle mediante llevar la enseñanza de Jesucristo, hacerle llegar al corazón de todos los seres queridos en donde quiera que se encuentre, y así sea. Muy buenos días. En primer lugar, damosle una bienvenida al canal de YouTube de Atrio del Buen Pastor, al señor director, el señor Feliciano Guerra, por su disponibilidad para transmitir este tema, clases de la Biblia, que hoy iniciamos con el tema que cuando ustedes abren la Biblia, en la primera vista aparece esta palabra en la Biblia oficial, la palabra nihil obstat. Nihil obstat. En hebreo le dice Ain amnik nih. En hebreo significa no hay impedimento en hebreo. Igual en griego. En griego le dice que ten. Kaligma. En hebreo, en griego. Kemudian kaligma. Y significa nada lo impide, Nihil obstat. Nada lo impide. Vamos a desarrollar un poco el término, porque de pronto a ustedes le pregunta a alguien para también saber esta palabra, este término, que es muy importante. Dice que nihil obstat significa literalmente nada se opone, o no hay impedimento, Y históricamente es una aprobación. Una aprobación oficial dado por quién? Por un censor de la Iglesia Católica. Alguien inspirado por el Espíritu Santo hace este trabajo. Y certifica que el libro que se llama la Biblia
no contiene errores, no contiene errores doctrinales, ni morales, ni doctrinal, ni morales. El sentido literal, podemos decir, la ausencia de obstáculos. La ausencia de obstáculos. No hay nada de obstáculos. Seguimos, porque de pronto alguien le van a preguntar y quiere saber más sobre este mismo término. La ausencia de obstáculos representa la libertad de avanzar. Porque en un semáforo, si sale la luz roja, todavía no puede avanzar. Lo mismo, la Biblia no puede avanzar si hay luz roja en la carretera. Cuando tú vienes cercano al semáforo y de inmediato sale luz roja, para. Y esto se llama una guía que te avisa, te da orden, semáforo, así mismo. Entonces avanza el camino, y avanza porque el camino está limpio. Un camino que no está limpio, donde están muchos huecos, no puede avanzar. O avanza, pero tiene que avanzar despacio, conforme la realidad. Y Neil Ostad considera todo esto. Y dice que las barreras, cuando el camino está limpio, las barreras se han levantado, ya levantado. Y no hay nada en el horizonte. Ahí tú puedes ver. No hay nada en el horizonte que detenga tu marcha. Esto es, tú puedes explicar a la persona cuando la persona desea saber algo de Neil Ostad. El camino está limpio, las barreras se han levantado y no hay nada en el horizonte que detenga tu marcha. Quiere decir que el camino está libre de algún tipo de espinas. Está libre de algún tipo de vallas. Y esto es Neil Ostad. La duda se va, la duda se libre de la duda. Nada quedan barreras y ya no existe algún tipo de murallas, una muralla que le impide nada.
Y esto es sentido literal, estamos apenas sentido literal. Ahora vamos a saber el sentido oficial de esta palabra nihil obstat. Nihil obstat. El sentido oficial de nihil obstat significa la aprobación y el visto bueno. El visto bueno. Y este sentido de aprobación, de visto bueno, se refiere al juicio de una autoridad. Juicio de una autoridad. La autoridad trata para cuidar de todo tipo de errores en cuanto a la Biblia, porque se considera que la Biblia es obra del Espíritu Santo, inspirando por el Espíritu Santo, y por tanto tiene que ser nihil obstat. Y oficialmente significa también una certificación de que la Biblia cumple con las reglas. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra divina que cumple con las reglas y es segura y es correcta. La Biblia es segura y es correcta. Entonces ya tenemos el término importante del nihil obstat. Véanlo acá si tiene el nihil obstat. Vean en tu Biblia. Segunda, véanlo con calma, sí. Porque hay letras pequeñas que hay que ver bien. Sí, aquí está. ¿Tiene? Sí. Ajá. Nihil obstat. Ya. Sin texto bíblico nihil obstat. Ajá. Pro Luis. No sé qué. Ajá. Y esto es un ejemplo. Recuerda que la Biblia tú puedes conseguir en cualquier parte y tú puedes ver de que la Biblia tiene muchas versiones. Sí, muchas versiones. Entonces, la Biblia que tiene sello nihil obstat no se encuentra en cualquier parte. Sí, no se encuentra en cualquier parte. Pero sí, la Biblia que tiene sello nihil obstat es la única Biblia oficial de la Iglesia Católica. Seguimos avanzando a otro. Bueno, en esto ustedes pueden ver, vamos a pasarlo, porque la idea, por decir el misterio trinitario, ustedes pueden desarrollarla, ¿sí? Ustedes pueden desarrollarla, el tema, desarrollarlo en su estudio,
Y saben de que la Biblia hay que hacer de esta forma, hay que agruparlo parte por parte para poder ser más comprensible la Biblia, porque de lo contrario es como tú tratas para entrar a una selva y cuando tú estás dentro de la selva, en un bosque, ¿no? Tú no puedes saber dónde estoy, a dónde voy. Ajá. Porque la Biblia es un misterio de principio hasta fin. Un misterio. El misterio trinitario, ustedes saben de que Dios es como una comunión de amor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la fiesta de la Santísima Trinidad, en la homilía yo tenía un papel y un bolígrafo, ¿no? Deme este bolígrafo. Yo tenía un papel y un bolígrafo. Y yo le dije, mira, estamos celebrando un misterio tan grande y por tanto tenemos que hacerle de una manera muy sencilla y comprensible. Porque no solamente cuestión de nosotros que estamos celebrando y cada quien sabe que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero hay muchos que, por decir, los pequeños que están creciendo, los jóvenes que están buscando Dios, cada cosa es una pregunta. Por eso es importante darle a comprender, hasta incluso darle a comprender sobre el misterio trinitario. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si uno le dice que es como una comunión, pero ¿una comunión de qué? Una comunión de amor. Y yo le dije, un ejemplo, yo tengo aquí bolígrafo, yo tengo aquí un papel. Pero si yo no me atrevo a utilizar bolígrafo, o yo prefiero utilizar bolígrafo, pero no tengo en mis manos ahora mismo un papel, entonces lo que mi deseo para escribir no funciona, porque tengo que tener un papel y tener un bolígrafo. Ahora sí yo tengo un bolígrafo, tengo un papel, pero si yo no deseo escribir, entonces tampoco no funciona el bolígrafo y el papel. No funciona. Para decirle que el misterio trinitario hace trabajo en conjunto. No puede decir, bueno, yo soy Dios, tú eres mi hijo, yo no quiero ver de ti, no quiero saber de ti. O el Espíritu Santo, yo soy Espíritu Santo, yo no quiero saber de ti. Yo no quiero saber de ti. No funciona. Hay que darle a comprender de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos es tres personas en una sola cosa, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres hacen trabajo en conjunto. Entonces sigue siendo un misterio. Lo importante es comprender, hacerle comprender a la persona, porque sigue siendo un misterio.
nosotros tratamos para dar a comprender a la persona de manera sencilla. Sí. Por ejemplo, un campanario. Si no tiene campanita dentro, y yo tengo una cosa de campanario, pero al campanario se le soltó la campanita que está dentro, y yo quiero tocar, no funciona, porque no tiene campanita. Así mismo, trabaja siempre en conjunto, una unidad, una comunión, pero la comunión es de carácter de amor. El amor que nos hace vivir es el amor. ¿Sí? Sin amor no puede hacer vivir, no puede hacernos poder vivir. Entonces, ustedes basta ver de que la Biblia que queremos estudiar, agrupamos parte 1, fundamentos de la creación y el origen. ¿Sí? Y dentro de este fundamento de la creación y el origen, tenemos número 1, misterio trinitario. Tenemos número 2, la creación, ex nihilo. Y ex nihilo, de pronto alguien le pregunta a ustedes, ¿y qué es esto? Puede decirle que en la Biblia es como un universo creada de la nada, pero creada de la nada por puro amor y de palabra divina, de la nada. Entonces ya saben, la creación, su origen viene de este tipo de características de misterio trinitario, de creación ex nihilo, y también el origen. La Biblia habla del origen de la humanidad. La Biblia habla del origen de la humanidad. Y dice que el ser humano creado a imagen y semejanza. ¿Semejanza de quién? Semejanza de Dios. Y con dignidad intrínseca, especial, muy especial. Entonces, cuando ustedes ven de que la Biblia es nihil obstat, porque tiene estos elementos, nihil obstat, y también habla de libre albedrío. Si alguien le pregunta a ustedes qué significa esto, ustedes pueden decirle de que la Biblia es un regalo divino, no de alguien de nosotros aquí en la tierra. El regalo divino de la libertad humana y de la capacidad de elegir. El regalo divino de la libertad humana y de la capacidad de elegir. Único ser que sabe elegir es el ser humano. No hay otra creación que tiene capacidad como el ser humano. Bueno, hay capacidad de elegir que tiene otra creación a nivel, por ejemplo, animales. Ellos utilizan, en lugar de cerebro, utilizan una capacidad, ¿cómo se llama? Instintivo. Sí. Entonces, pero lo del ser humano es especial. Y sabe elegir libremente. Y también cuando hablamos de fundamentos de la creación y el origen, hablamos también de la caída primigenia
hablamos de la desobediencia original que introdujo la ruptura y el pecado en el mundo. Recuerda la caída, el pecado en el jardín de Edén, o el pecado de Caín y Abel. Sí. Y esto está plasmado en la Biblia, y cuando nosotros agrupamos la Biblia para poder entender mejor la caída primigenia que está en la Biblia, está en esta parte, en la parte de la creación. La parte de la creación. ¿Seguimos? Ok, ahora seguimos con número 6. Basta apuntarlo y ustedes pueden desarrollar para saber algo más. Porque aquí nosotros solo hacemos de esta manera para que ustedes vayan desarrollando el concepto que contiene la Biblia, ¿sí? Y la Biblia, que es nihil obstat, conlleva en sí el protoevangelio, conlleva en sí la justicia dinámica. Y la Biblia es nihil obstat también porque lleva la alianza noética. Y cuando se trata de la alianza noética, el arco iris es signo importante, signo de un pacto entre Dios y la creación. Un pacto. Y el llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Y dice que el origen de fe monoteísta a través de la confianza y la obediencia. Y Abraham es la figura principal de esto. De obediencia, la figura principal de confianza, y la figura principal de confiar en Dios monoteísta. Recuerda que en la historia del ser humano hay muchas creencias. Por ejemplo, Baal que también está en la Biblia. Baal es Dios de los paganos. Dios de los paganos. Y Dios de los paganos es un Dios que se creía, pero no es un Dios creador. Porque Dios que se creía en Baal es parte de la misma naturaleza. Parte de la misma naturaleza. Dios del sol, Dios de la tormenta, Dios del mar, Dios de la luna, así sucesivamente. Se creía en su creencia, pero nada de un Dios creador que creó todas las cosas con su palabra, crea todas las cosas de la nada. Y cuando hablamos de la Biblia sellado con nihil obstat, tiene que ver también con la promesa. La promesa que dice la promesa patriarcal. Y ustedes en la Biblia, cuando leen una narración, un relato que tomado del libro de Génesis, por decir,
siempre aparecen estos personajes, Isaac, Jacob, y Abraham, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la bendición se transmite a la humanidad a través de estos personajes. Dios hace su obra a través de alguien aquí en la tierra, la persona que dirige, la persona que con tanta responsabilidad de cargo, Dios le transmite la bendición a la humanidad a través de alguien. ¿Sí? Y la Biblia marca el nombre de estos personajes, porque el ser humano no debe olvidar de ninguna manera, no debe olvidar. Ellos no se merecen que el ser humano se olvide de ellos. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. El ser humano no debe olvidar de ninguna manera. ¿Seguimos? Ahí seguimos la providencia divina. Ajá. Ahí dice Dios guiando la historia oculta, pero eficazmente en la historia de José. José que liberó a sus hermanos, ¿recuerdan? En tiempo de crisis, de hambre, ¿recuerdan? Entonces, esto es la evidencia de que hay generosidad que viene de la providencia divina. Cuando el pueblo quejaba en el desierto, no hay agua, no hay pan, no hay comida, y Moisés rogaba a Dios ante la queja, rogaba a Dios y Dios quiso bajar el maná. La prueba de la providencia divina no es un invento. La Biblia habla de la providencia divina. Cuando la Biblia, que nosotros decimos que aquí tengo una Biblia, pero en la Biblia que tengo hay parte que se elimina, incluso la parte que corresponde a la providencia divina. Entonces, esta Biblia me genera duda, o genera duda a otra persona, porque tiene que aparecer la providencia divina, porque Dios ha hecho cosas y el ser humano no debe de ninguna manera olvidar. Sí. Olvidar. Dios no se merece que el ser humano se olvide de él, de su obra. Número 12, el éxodo liberador. Ahí hay una explicación sencilla, pero la idea era para que ustedes lo desarrollen. Dice Dios que escucha el clamor de los oprimidos y al escuchar los rescata. Y hay evidencia de esto. Cuando los israelitas fueron al exilio, siendo esclavizados, ¿no? Y Dios escuchó el clamor de ellos. Por eso Dios actuó cuando ellos clamaban a Dios. Dios escuchó. Cuando ellos están en Egipto, en Babilonia, ellos se sienten tristes, sentían triste y claman a Dios, y Dios ayudó. Y recuerda que Dios ayuda a ellos de una manera muy humana. Ellos están bajo el poder del Nabucodonosor. Y Dios
hizo su intervención, su obra de sacar a ellos de la esclavitud, de manera de enviar un rey que se llama rey Ciro II. Rey Ciro II. Ciro II llegó y logró conquistar a Nabucodonosor, logró liberarlo al pueblo de la esclavitud, logró enviar para volver a su tierra. Esto es obra de Dios, salvar a la humanidad por escuchar el clamor de los oprimidos. Y está escrito en la Biblia. Entonces, una Biblia que ustedes tienen es nihil obstat, porque también lleva esto, el éxodo liberador, lleva nombre sagrado, lleva también, habla de la Pascua judía, que se celebra para conmemorar el paso de la muerte a la vida a través de ofrecer sacrificios con el cordero, ¿sí? Entonces, la alianza de Sinai, la alianza donde en ella se construyó, se hicieron entre Dios y la humanidad una constitución del pueblo de Dios, y esta constitución se la entrega a través de establecer una ley de Moisés. Entonces, ahí la Biblia contiene la alianza del Sinai. Sí. Son verdades, ¿no? Son verdades. Y estas verdades de lo alto está en la Biblia. Entonces la Biblia es importante, muy importante. ¿Seguimos? Ok, ahora acabamos de terminar parte 1, seguimos con parte 2. Vuelvo a decir de que esta es una manera para hacerle más comprensible, ¿sí? Sobre la Biblia. De lo contrario, ustedes, como que yo lo llevo a ustedes a un bosque y yo los dejo a ustedes ahí en un bosque, dentro del bosque, y ya no pueden salir ustedes. ¿Por dónde van a salir? Ya no saben. Por eso hay que hacer de esta manera. Parte 2 se trata de leyes y también de la identidad del pueblo. Bueno, tenemos número de 16 hasta 30. Número 16 se trata de decálogo, y también para que ustedes lo tomen en cuenta. Y número 17 es la santidad comunitaria, también para que tomen en cuenta. El número 18, el culto sagrado, correspondiente a la liturgia, o también la ofrenda. Y número 19, el sábado litúrgico, el día de descanso, y es conocido como día sábado, ¿no? Día de descanso y contemplación y el encuentro. Y esto está escrito, está plasmado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento viene de tradiciones de millones de años antes de que existiera la Biblia en letras.
Entonces viene de una tradición, primero tradición oral, que yo en algunas ocasiones yo lo di sobre la Biblia naciente de tradiciones orales, y de ahí se transmite oralmente de generación en generación, y luego viene la tradición escrita, ¿sí? Y luego se transmite formalmente a un libro que se llama Biblia, pero una Biblia oficial bajo de la orden de Nihil Obstat. Entonces, si vamos hacia atrás, vimos desde el principio de una tradición oral. La Biblia que ustedes tienen, y si yo no tengo la Biblia, yo tengo, y yo lo dije, bueno, para mí es máximo la Biblia y es única, no quiero saber nada de tradición, nada de costumbre. Para mí lo único es la Biblia. Entonces lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo es algo contradictorio de lo que yo tengo en mente. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que para mí la Biblia es único. Yo no quiero saber nada de tradición, yo no quiero saber nada de costumbres, yo no quiero saber nada de esto y esto y esto y esto. Entonces estoy fuera de lo que es la Biblia. Porque la Biblia nace de una tradición oral que estaban llevando la humanidad millones de años, no sé desde cuándo. Y luego va desarrollando y viene la plasmada en la escritura, y hoy en día nosotros tenemos completamente en una Biblia. Entonces, por eso, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la ley. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos también de un pueblo. Sí, la Biblia habla de pueblo, habla de todo. No podemos olvidar de esto. No podemos olvidar del decálogo, no podemos olvidar de la santidad, no podemos olvidar del culto, no podemos olvidar de la tradición de nuestro antepasado en la religión judía, que tiene a Dios en un día muy especial como es el sábado, y también la fidelidad del ser humano en las pruebas, en el desierto, en las pruebas. ¿Seguimos? Ok, seguimos con los otros temas. El tema que ahí le dice la Shema, Israel, y este término no tan común, pero cuando hablamos del mandamiento, sí, común. Cuando hablamos de amor, ok, sí, común. No es la palabra que detalle, es lo que se refiere, y uno le dice, yo no comprendo, pero cuando hablamos de mandamiento, todo el mundo comprende. Cuando hablamos de amor, igual, todo el mundo comprende. Cuando hablamos de corazón que cree en Dios, ahí está la Biblia. No podemos decir que yo no sé qué es esto. Sí, pero ahí así. Y el otro es la conquista de la promesa. Y esto se habla de la entrada de la tierra prometida bajo de la guía de Josué. El pueblo iba dirigiéndose a la tierra prometida, y no iba solo, iba con alguien que Dios mismo asignó, y era Josué. Sí, era Josué. Y hablamos de la Biblia, hablamos también de teocracia y también de los jueces. Y recuerda que
cuando uno abre la Biblia en el Antiguo Testamento, ahí se encuentran líderes carismáticos, líderes que están dispuestas para salvar el pueblo de su crisis. Entonces, está plasmado en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y la persona cuando lee la Biblia del Nuevo Testamento y piensa que bueno, el Nuevo Testamento no tengo que ver con la Biblia del Antiguo Testamento, no, tiene que ver en conjunto entre la parte que corresponde al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esta ciertamente está plasmado en el Antiguo Testamento. ¿Seguimos? Ok, seguimos con estos puntos importantes aún. Dice la alianza davídica. Se trata de la promesa de Dios que los profetas anunciaron, y cuando se trata de Mesías tiene que ver también con el linaje de David, tiene que ver. Entonces, por eso está allá en Antiguo Testamento. Y también la sabiduría de Salomón. Recuerda que Salomón, voy a decir algo muy importante porque de pronto alguien quiere saber algo de la sabiduría de Salomón. Y de pronto ustedes también le piden para ir a una comunidad y le toca a ustedes lectura del acto que viene de Salomón. Entonces de pronto alguien desea saber de cómo fue la sabiduría de Salomón. Y aquí le dice el discernimiento. Es un discernimiento divino, y este discernimiento le servirá en la vida de generación en generación. Hasta incluso la persona que rige a la humanidad debe tener siempre una sabiduría. Y la sabiduría de Salomón es algo como de referencia también. Por eso vamos a ver algo, ¿no? Dice que la sabiduría de Salomón, el discernimiento y la vida cotidiana y la de Rey Salomón le servirá siempre, tanto a nosotros como también a otras generaciones. Nos servirán siempre. Y para mostrar una prueba de que la sabiduría es importante, especialmente cuando uno tiene que tomar la decisión de entre otras cosas. Y hay un famoso ejemplo de dos mujeres, las cuales reclaman ser la madre de un bebé. Ambas reclaman ser
la madre de un bebé. Y al no haber testigo, ni pruebas, Salomón ordenó partir al bebé en dos partes, con una espada para dar la mitad a cada una de estas dos mujeres que reclaman ser madre de este mismo bebé. Y la madre real prefirió renunciar a su hijo, dárselo a la otra mujer, con tal de salvarle la vida. Rey Salomón, en este caso, cuando se trata de sabiduría, queda a él como una referencia que servirá de generación en generación. Porque Salomón no usó la fuerza, ni una ley fría. Usó el discernimiento psicológico y espiritual, no solamente un discernimiento psicológico, sino también espiritual. ¿Para qué? Para revelar la verdadera naturaleza del amor materno y hacer así la justicia. Y aquí ustedes pueden darle a comprender a la persona. Darle a comprender de que el ser humano no debe tomar ninguna decisión de una manera apresurada o de una manera basada solo en lo que sirve por encima de él mismo. Ustedes deben darle a entender a la persona la naturaleza humana, de cómo tiene que resolver hasta incluso en conflictos. Darle a comprender a la persona que enfrenta conflictos, de cómo resolver. Nosotros tenemos una misión muy grande, porque recuerda que no estamos en una isla aislada. Siempre estamos con alguien que nos rodea. Sí, y a veces aparecen conflictos. Entonces hay que tener una cierta sabiduría para resolver conflictos que surgen en la vida. Y recuerda que somos seres humanos y tenemos limitaciones. Hay personas que tienen más capacidad
para resolver cualquier problema. Hay personas que tienen capacidad menor para resolver cualquier problema. ¿Sí? Entonces, por tanto, hay que confiar en Dios. Confiar en Dios, porque nosotros somos seres humanos aquí en la tierra, con tantas limitaciones. Y una cosa importante es aprender a escuchar. Salomón podía escuchar primero estos reclamos de estas dos mujeres. Y como no hay prueba, no hay testigos, él tomó una decisión para saber quién es verdaderamente la madre de este bebé. De esta manera, extrema, ¿no? Una manera bien extrema. Pero ahí se revela el secreto. ¿Quién es la madre de este bebé? ¿Quién es? Se revela la verdad auténtica. Y hay que hacerle saber a la persona de que nosotros tenemos que confiar siempre en Dios. Y esto es confiar en Dios. Confiar porque Dios es dueño de la verdad. Él es dueño de la verdad. No podemos decir que, bueno, yo no quiero saber de Dios. Dios es dueño de la verdad. Entonces hablamos de Salomón, seguimos con el templo, seguimos con la cisma del reino, división política, espiritual entre Israel y Judá. La lectura de la misa que tomamos cada día en este tiempo litúrgico ordinario, tomada la mayor parte de la lectura que narra sobre Judá y Israel. Por ejemplo, ayer, para hacerle sencillamente comprender, en la homilía yo lo dije ayer en San Pablo, ¿no? Yo le dije, mira, supongamos que Villanueva, que está a este lado, y San Pablo, que está acá, supongamos que anteriormente era un solo territorio bajo de alguien que se llama Rey David. Rey David tiene dos reinos, que uno pertenece a área de Villanueva y otra parte que pertenece a San Pablo. Está bajo de Rey David, sí. Pero luego cuando él murió, el poder de él se transmite a Salomón. Y en el tiempo de Salomón, el reino, que es uno solo, se divide y ahora existe Judá, que se refiere a Villanueva, y Israel, que se refiere a San Pablo. Se refiere. Entonces, solo para hacerle comprender de que estos lugares son lugares históricos. Dios ha hecho alguien para regir la humanidad que se vive en esta parte, ¿no? Parte sur, que es Judá, y parte norte, que será Israel. En la Biblia, en el mapa
bíblico. La parte norte es Israel, la parte sur es Judá. Ajá. Y está escrito en la Biblia, entonces hacerle comprender a la persona de que el cisma de reino se refiere a la división, pero división política, ¿no? Y no solamente política, espiritual también, sí. Hay que diferenciar la división política y de pronto tiene que ver con espiritual y la persona se olvida de lo espiritual. La división se refiere a espiritual y la persona se olvida. Se contempla solo aquí, entonces hay que darle a comprender a la persona, ¿no? Y el destino babilónico, el desierto espiritual, purificación, pérdidas también de la tierra y la infidelidad. Se trata de la vida del ser humano ante Dios. Hay un tiempo donde la persona mostraron su fidelidad a Dios, pero hay un tiempo la persona no logra mostrar su fidelidad a Dios. Y está escrito. Y cuando no hay fidelidad, más bien infidelidad, entonces se necesita una purificación, ¿sí? Porque el ser humano no debe estar ahí encerrado en su infidelidad, no debe, tiene que purificarse. Por eso se habla de purificación. Son verdades y está escrita en la Biblia, no es un invento de alguien y luego uno le dice, bueno, para mí lo importante es esto y esto y esto, pero esto no quiero saber, esto no. Seguimos. Parte 3, vamos a seguir en adelante, ¿sí? En adelante para otro encuentro. Okay. Sí. ¿Hay preguntas de ustedes? De pronto hay preguntas, pero recuerda que nosotros tratamos para comprender la Biblia de una manera sencilla, ¿no? De una manera comprensible, para evitar lo que yo acabo de decir, entrar a un bosque, a una selva, y cuando uno está dentro de la selva ya no puede salir, no sabe por dónde sale, ¿no? Y así mismo Biblia, cuando queremos saber la Biblia y no logramos tratar para hacerle de una manera comprensible, entonces vamos a seguir igual, ¿sí? Vamos a seguir igual, ¿sí? Ustedes también pueden hacerle de otra manera y hacerle saber a la persona de que la Biblia es importante y por tanto hay que estar consciente de que la Biblia que existe en el mundo tiene millones y millones de versiones. Hay versiones de tal y de tal y de tal y de tal, y hay versiones que le dicen nihil obstat, y tenemos que darle la importancia a la Biblia oficial que la iglesia la tiene. Recuerda, la iglesia es la madre de la enseñanza, sí, la madre de la enseñanza, y la enseñanza de la iglesia siempre basada en la Biblia, sí, siempre basada en la Biblia. Y por eso desde el principio la iglesia trata para dejar plasmada toda la enseñanza, todas las tradiciones, tanto oral como también escrita, a la Biblia.
Entonces no podemos ignorar de que la iglesia hace esto y esto y no da la importancia a la Biblia. No, al contrario. Al contrario, la Biblia es fuente de la enseñanza. El catecismo de la Iglesia Católica, que lleva más de 500 páginas de este tamaño, cada punto que lleva el catecismo de la Iglesia Católica, cada tema, cada punto tiene referencia a la Biblia. Sí. Hasta incluso temas sobre la oración tiene referencia a la Biblia. Hasta incluso temas sobre sacramentos tiene referencia a la Biblia. Siempre. Entonces, la Biblia que tenemos es, gracias a Dios, muy importante. Sí. Y hay que hacerle comprender, tenemos una misión, hacerle comprender a la persona sobre la Biblia. Porque hay una gran necesidad de comprender la Biblia. La persona tiene otro pensamiento, quizás por esta misma razón, por las limitaciones de comprender. Hacerle comprender a la persona. No importa de dónde sea, de dónde viene, de dónde sea. Darle comprender a la persona sobre la Biblia. ¿Hay preguntas de ustedes? No hay que preguntar tampoco. Porque estamos apenas para estudiar algo, ¿no? Para estudiar algo de la Biblia. Y cuando queremos estudiar la Biblia, el tiempo que tenemos no es suficiente. El tiempo 24 horas no es suficiente para estudiar esta Biblia. Ok, muchísimas gracias. Y gracias al señor director del canal de YouTube de Atrio del Buen Pastor, señor Feliciano Guerra, por transmitir esta enseñanza para hacerle llegar al corazón de todos los seres queridos. Y gracias. Y si desean hacer una oración, bueno, vamos a ponernos de pie y alguien hace una oración. Vamos. Sí. Cada quien haga una oración, sí. Y al final vamos a recibir la bendición. Dios Padre Todopoderoso, te quiero agradecer por este compartir que tuvimos. Te doy gracias porque por este medio de aprendizaje nos envías el Espíritu Santo para seguir fortaleciéndonos y para seguir siempre fortalecidos en el gran anuncio que vamos a dar cada día. Te pedimos, Señor, porque nos permites aprender de ti a través de tu palabra, para que nos sigas iluminando, nos guiando y nos sigas guiando a través de tu palabra por el discernimiento. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy, porque nos diste la oportunidad de nuevas enseñanzas y profundizar en lo principal que es tu Sagrada Escritura. Amado Padre, te alabamos y te bendecimos porque estás en medio de nosotros a través de tu palabra, que es vida y que es amor. Te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra comprendemos los grandes misterios que tienes para nosotros. Bueno, vamos a recibir la bendición y que el Señor nos siga inspirando a nosotros, que el Espíritu Santo que siempre está presente, que también cada quien le permite al Espíritu Santo hacer su trabajo por medio de nosotros para la necesidad del mundo.
para la necesidad de comprender la palabra que es vida, la palabra de Dios que es vida. Por Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo. Muchísimas gracias por ustedes por su participación. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Muy bien.